los que tienen su cámara activada, de momento les pido que la desactiven, y ya cuando empecemos la conferencia y presente a nuestra conferencista invitada, la pueden abrir. Entonces, ahorita, por favor, apaguen sus cámaras para poder hacer el streaming. Listo, yo les aviso entonces. Es eso. Es lo de Karina. Por favor, apaguen sus micrófonos, silencien sus micrófonos. Pues no me da la opción del streaming, la ando buscando. Okay. Bien, no me dio la opción de streaming, pero sí se está grabando en el Zoom, así es que podremos subirla a nuestro canal de YouTube y quizá... Susi, si me permites, si le pones en la flechita que está al lado de Start Video, de tu video, ahí te va a aparecer la opción de streaming. ¿De dónde, perdón? De Stop Video. El video, si le pones en la flechita, ahí te aparece. No, fíjate que no me aparece. En Stop Video dices, ¿no? Video Settings, pero no me aparece streaming. Y antes había 3 puntitos, eso es a lo que le... Sí, sí. Pero no, tampoco me aparecen los 3 puntitos. No sé por qué. Híjole. No lo voy a poder compartir en Facebook. Lo ponemos en YouTube. Sí, no pasa nada. Sí, bueno, muchas gracias. Bien, entonces, quien guste puede activar su cámara ya. Nada más sí les voy a pedir que durante la conferencia mantengan sus micrófonos silenciados. Y pues muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de Terapeutas por Morelos, les damos la más cordial bienvenida. Gracias a todos por conectarse tan puntualmente. Y el día de hoy, con mucho gusto, quiero presentarles a nuestra conferencista invitada. Ella es Karina Ferzuli Rangel. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde puedo decir que orgullosamente fuimos compañeras de la facultad. Así es que ya tiene un largo tiempo que nos conocemos. Exactamente. Y bueno, Karina tiene una amplia experiencia en lo que es la capacitación a personal de fuerza de ventas dentro de la industria farmacéutica. Y tiene 4 años que incursionó en el estudio de la descodificación biológica, certificándose en el Instituto Ángeles Walder. Actualmente combina la capacitación con la consulta terapéutica, que me ha compartido que es una de sus grandes pasiones. Y aceptó gustosa la invitación para impartirnos una plática sobre este tema tan interesante y fascinante: descodificación biológica, entendiendo los mensajes de tu cuerpo. La conferencia de Karina durará aproximadamente 40 minutos y terminando va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Para quien guste hacerle alguna pregunta, puede ser levantando la mano con la reacción del Zoom,
o puede ser mandando la pregunta en el chat del Zoom. Y bueno, sin más, bienvenida Karina, muchas gracias por estar con nosotros y pues adelante. Muchas gracias, Susi. La verdad estoy muy entusiasmada, muy contenta por poder compartir con ustedes este tema que me fascina y que me encanta. Y bueno, espero cubrir sus expectativas y tratar de dar respuesta a todas sus preguntas. Y entonces, pues sin más, vamos a iniciar para alcanzar a poder ver este espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, Karina. Así, sí se ve. Muy bien, déjenme nada más poner aquí el puntero por si tengo que señalar. Y bueno, pues ya como les mencionó Susi, soy Karina Fersuli, soy psicóloga y estoy certificada en descodificación biológica y que es el tema que hoy nos va a ocupar en este espacio. Y para empezar, me gustaría compartir con ustedes la definición de descodificación biológica, la de mi directora y profesora Ángeles Walder, donde nos menciona que la descodificación biológica es un acompañamiento emocional que no suple ninguna otra práctica médica o psicológica. Es decir, vamos a acompañar a la persona sin suplir alguna otra terapia. Utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. Ya ahorita más adelantito vamos a ver qué es esto de los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o bioshock con una gran carga de estrés. Este conflicto se define como una situación vivida en soledad, de manera inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Tiene que cumplir estos parámetros, que es en soledad, de forma inesperada, dramática, sin solución y sin expresión, para que pueda ser parte de este proceso de descodificación biológica. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo a qué se refiere estos parámetros y en sí la descodificación biológica. Entonces podemos decir, en resumen, que la descodificación biológica es una terapia de acompañamiento que consiste en liberar las emociones atrapadas en el cuerpo que provocan enfermedades. Se basa en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. El Dr. Hammer fue quien inició esto de la descodificación biológica. Es un neurofisiólogo que por ciertos padecimientos que tuvieron él y su esposa al perder a su hijo, uno tuvo cáncer de ovario y el otro tuvo cáncer de testículo, le llamó la atención esta parte que cuando perdieron a su hijo, ambos generaran ese cáncer en el aparato reproductor. Entonces empezó a hacer estudios al respecto, como tenía la facilidad de hacer tomografías, ¿no? Y entonces empezó a revisar a sus pacientes, empezó a hacerles estudios y empezó a ver que coincidía el órgano afectado con la emoción y con cierta parte del cerebro. Y entonces cuando los pacientes empezaron a coincidir en ciertos órganos, tenían siempre la misma emoción y también se veía siempre afectada la misma parte del cerebro. A esta parte del cerebro que se afecta se le llama foco de Hammer. Y de esta manera, cada órgano que se ve afectado en nuestro cuerpo refleja en el cerebro un foco de Hammer, que él pudo detectarlo a través de estos estudios de tomografías, donde él, una vez que había pasado el padecimiento, que habían superado la enfermedad de cualquier tipo, ¿no? Puede ser tan leve como una infección en cualquier parte de en cualquier órgano de nuestro cuerpo, hasta, dependiendo de la intensidad, hasta un cáncer, ¿no? Y una vez que el paciente superaba el padecimiento, en esa parte del cerebro específica, dependiendo del órgano, aparecía una diana de donde había estado ese foco de Hammer. El foco de Hammer se llama así porque es una inflamación que se hace en la parte del cerebro que corresponde a cada órgano. Y de ahí
Surgieron estudios y estudios, él estuvo haciendo muchísimos y pues bueno, fue que empezó a desarrollar la nueva medicina germánica. Entonces, ¿qué es un bioshock? La descodificación biológica denomina este bioshock o conflicto biológico como una situación vivida de forma inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. La característica de esto es que se da en la niñez. Es decir, desde que papá y mamá nos conciben, o sea, conciben la idea de que vamos a venir al mundo, luego todo el embarazo y hasta los 12 o 14 años, todas las experiencias que vamos viviendo cuando somos pequeños, no tenemos la facultad de darle una solución a lo que vamos viviendo. Y cuando una situación vivida por nosotros de pequeños cumple estas cuatro, que sea inesperada, dramática, sin solución y sin expresión, se va a quedar guardada en nuestro inconsciente, programándonos para irlo repitiendo a lo largo de nuestra vida. De esta forma, hablamos de 3 tipos de conflictos, solo que aquí solamente voy a mencionar 2. El conflicto programante, que sería el momento en el que vivimos esa situación dramática, que puede ser desde que somos concebidos hasta los 12 o 14 años, porque depende de cada uno de nosotros. Y el conflicto desencadenante, que sería a partir de los 14 años en adelante hacia toda nuestra vida. Es decir, que se va a programar algo en nuestros primeros días de vida hasta los 14 años, que se va a ir repitiendo a lo largo de nuestra vida si nosotros no le damos solución. Y cada vez será más intenso y cada vez será más intenso y va a estar provocando daño en el mismo órgano, porque va a ser la misma situación repetida a lo largo de nuestra vida. Y bueno, puede ser cualquiera de nuestros órganos del cuerpo. Una vez que nos separamos de mamá, porque desde que somos concebidos hasta los 12 a 14 años, no se descodifican los niños, se descodifican a la mamá, porque seguimos siendo parte de mamá. Hasta en la edad de los 14 años dejamos de ser parte de mamá y entonces empezamos a vivir nuestros propios conflictos. En la etapa temprana de nuestra vida vivimos los conflictos de papá y mamá, prácticamente de mamá, y todo lo que ella vivió mientras nosotros estábamos dentro de ella a punto de nacer. De esta manera, entonces, el doctor Hammer se dio cuenta que todos los conflictos tienen 3 componentes. La parte del cerebro que se ve afectada, el órgano que se relaciona con esa parte del cerebro y la psique o la emoción. De manera tal que todas las emociones que nosotros tenemos van afectando a nuestro cuerpo. Y bueno, voy a tocar ahorita este cuadrito que después lo vamos a entender más. Ahorita nada más me gustaría decirles algunos conceptos para que vayamos hablando el mismo lenguaje. Tal vez ahorita no quede tan claro, pero la descodificación biológica no habla de enfermedades, sino habla de programas biológicos de supervivencia. Es decir, maneja que cuando nosotros estamos viviendo un proceso de enfermedad, nuestro cuerpo utiliza un programa biológico de supervivencia para regresar al equilibrio. Nuestro organismo siempre va a buscar estar en homeostasis, en equilibrio. Cuando no hay equilibrio, entonces es cuando la enfermedad se manifiesta. Y lo que nuestro organismo va a buscar es regresar a ese equilibrio para poder estar en sintonía y poder sobrevivir. Entonces, bueno, la enfermedad para la descodificación biológica es un programa biológico de supervivencia que consta de 2 fases. La fase activa, que sería esta parte, que ahorita la vamos a revisar, y la fase pasiva o vagotónica. Me gustaría mencionarles que esta línea punteada que ven aquí es nuestra vida. Y nuestro ritmo normal
va a ser como estos primeros, ¿no? De día estamos regidos por el sistema nervioso simpático y de noche estamos regidos por el sistema nervioso parasimpático o vagotónico. Entonces, de día necesitamos esa energía para poder vivir todo lo que nos toca vivir en el día, y por la noche pues entra esta parte del sistema nervioso parasimpático o vagotónico y entramos en vagotonía. Y eso sería lo normal, y si nosotros estuviéramos así todo el tiempo, con este proceso de día-noche, simpaticotonía o vagotonía, nunca nos enfermaríamos. Sin embargo, la vida no es así. La vida nos somete a diferentes situaciones, a diferentes emociones que van provocando en nuestro cuerpo estrés. Y no hablo del estrés que todos conocemos de, llámese ansiedad por trabajo, por lo que sea, no. Al no estar en equilibrio, por cualquier situación, puede ser un simple enojo, puede ser una discusión, puede ser algo que nos saque de nuestro equilibrio y nosotros entramos en estrés. Sin embargo, pues ese estrés, una vez que pasa la situación estresante, nuestro cuerpo debería de regresar al equilibrio. Hay ocasiones en que esto no sucede. ¿Por qué? Porque como somos seres pensantes, traemos a nuestro presente las cosas del pasado y también las cosas del futuro. Y entonces, en vez de vivir el momento, vivimos lo que está guardado en nuestra memoria o la parte inconsciente, ¿no? Y lo traemos al presente. Y entonces este estrés se queda ahí y es lo que vemos aquí, ¿no? A esto es a lo que le vamos a llamar conflicto biológico. Y es esa parte donde nuestro cuerpo está buscando regresar al equilibrio. Y para regresar al equilibrio se va a apoyar en cualquiera de nuestros órganos dependiendo de lo que el cuerpo necesite. Y entonces vamos a estar en esta fase que se llama fase fría o simpaticotónica, donde nuestro cuerpo no está en equilibrio. Hasta que por fin logra entrar en ese equilibrio, y entonces le llamamos conflictólisis, que es la solución del conflicto, ¿no? El cuerpo entra en equilibrio, y al entrar en equilibrio empieza a curar todo aquello que removió para regresar al equilibrio. Y entonces tiene la siguiente fase, que es la fase de curación o fase vagotónica, que consta a su vez de dos fases. La fase exudativa, en donde nosotros experimentamos fiebre, inflamación, dolor, infecciones, y es cuando nosotros nos sentimos enfermos. Pero realmente para la descodificación biológica es el inicio de la curación, porque quiere decir que nuestro organismo ya regresó al equilibrio. Sin embargo, todo lo que movió dentro de nuestro organismo, el movimiento neurofisiológico y toda la descarga química y eléctrica que provocamos dentro del organismo, pues obviamente provocó daños en los órganos dependiendo del órgano que esté involucrado. Y viene aquí entonces, como ya alcanzó o logró estar en equilibrio, viene esta fase de curación y en donde empezamos a sentirnos enfermos. Y es ahí cuando vamos al médico. ¿Qué hace la descodificación biológica? Bueno, aquí acompaña a la persona a vivir ese momento, a buscar ese momento donde el conflicto se programó, es decir, nos ayuda a regresar a ese momento en la niñez donde se programó este conflicto para darle una solución y darle un significado diferente. De esta forma, dejaremos de estarlo viviendo frecuentemente a lo largo de lo que sigue de nuestra vida. Y bueno, a lo mejor hasta aquí todavía hay dudas, pero vamos a avanzar para acabar de entender este cuadro, ¿no? La parte donde vemos cerebro nuevo y cerebro antiguo es la parte donde se refleja este órgano dañado a nivel del cerebro, que va a depender de nuestras capas embrionarias de desarrollo. Es un poco complicado, sí, porque se basa en la biología como tal,
el origen como tal es la biología, pero una vez que identificamos la problemática es muy sencillo. Pero bueno, sí quería yo meterme a esta parte un poco para que quedara muy claro que es parte de la curación junto con el tratamiento médico y junto con otras terapias, lo que nos va a permitir regresar a ese momento y darle un significado diferente. Una vez que pasamos estas dos fases, vamos a regresar al estado normal, que para la descodificación biológica hablamos de normotonía o eutonía. Y entonces regresamos nuevamente a esto de simpaticotonía por el día y vagotonía por la noche. Volvemos al equilibrio y a la salud, por llamarlo así. ¿De acuerdo? De todas formas, al final vamos a retomar nuevamente este cuadro para terminar de comprenderlo. De modo tal que el proceso de un conflicto biológico o de un bioshock va a iniciar con una situación real, pero no tan solo real, también podría ser imaginaria, ¿no? Cuando nosotros empezamos a traer todos esos pensamientos que nos atormentan, hacemos que nuestro cuerpo descargue o vuelva a vivir esa situación que vivimos y descargue todos los intercambios neurofisiológicos que son propios del sistema nervioso y que produce por el estímulo. Y el estímulo puede ser real o puede ser imaginario. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Les pido que cierren un minutito sus ojos. Y bueno, aprovechando que van a cerrar sus ojos, pongan sus pies donde puedan tocar el piso. Inhalen profundo. Y exhalen. Inhalen nuevamente, concéntrense en su respiración y dense cuenta que están aquí y ahora. Si viene algún pensamiento, denle la bienvenida y déjenlo pasar. Y ahora les voy a pedir que imaginen con sus ojos cerrados que están en la cocina de su casa, parten un limón con un cuchillo. El limón está totalmente jugoso. Tómenlo con su mano, abran su boca y expriman ese limón en la boca. Y van a sentir que están salivando. Esa es la respuesta neurofisiológica que produce nuestra imaginación. Como si estuviéramos realmente recibiendo el jugo de limón. Entonces, si hicimos bien este ejercicio, ¿sintieron cómo salivaron a la hora que exprimieron el limón? Bueno, eso pasa con cualquier pensamiento que nosotros traemos al presente. ¿Ya pueden abrir sus ojos? Eso pasa con cualquier pensamiento que traemos a nuestro presente y lo volvemos a vivir. Cada vez que nosotros jalamos un pensamiento del pasado o nos proyectamos al futuro, para nuestro organismo lo estamos viviendo en realidad. Y sucede esto exactamente que pasó con el limón. El organismo segrega todas las sustancias químicas que requiere para poder saborear el limón en este caso, o para poder dar respuesta al pensamiento que traemos. De esta manera nuestros pensamientos rigen nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces ahora sí regreso a esta parte donde tenemos una situación que ocurre realmente, a través de nuestros sentidos lo percibimos, pero entra aquí nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, nuestras situaciones previas, y entonces lo que es real lo transformamos y lo vemos desde nuestra realidad, que está influida por la experiencia y nuestros eventos pasados. Y entonces aquí es donde puede haber que pase sin ninguna situación biológica, que no tenga un conflicto biológico, y no pasa nada. El pensamiento pasó por nuestra mente sin hacer ningún estrago. Sin embargo, cuando esa situación o pensamiento entra y se
confunde con las experiencias pasadas, traemos esa vivencia a nuestro presente y entonces generamos un bioshock. Y vamos a alterar esta parte que veíamos en la gráfica anterior, llamada simpaticotonía, porque vamos a hacer que nuestro cuerpo entre en estado de alerta, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en peligro, nuestro organismo de manera automática va a segregar las sustancias y va a hacer los movimientos del sistema nervioso autónomo que se requieren para entrar en un proceso de huida o ataque. Eso pasa cuando nosotros traemos un pensamiento de nuestra vida o de sucesos anteriores y nuestro organismo responde como si estuviera sucediendo hoy. Y entonces el órgano que está involucrado en este proceso lo dañamos. Y luego lo volvemos a dañar porque en otro momento volvemos a traer ese pensamiento y lo volvemos a dañar, de forma que si primero fue únicamente una inflamación, a lo mejor después es una infección y así va a ir aumentando conforme nosotros lo sigamos dañando a lo largo de nuestra vida a través de nuestros pensamientos y emociones. Porque entonces desencadenamos este programa biológico de supervivencia que habíamos hablado en la gráfica anterior y le vamos a dar nuestra interpretación. Y a eso le vamos a llamar sentir, porque eso va a estar provocando en nosotros sensaciones corporales. Puede ser opresión en el pecho, puede ser taquicardia, puede ser lo que ustedes quieran, que se encoge el estómago, y eso va a estar dado solamente por nuestros pensamientos, por el pensamiento que está provocando emociones y que las emociones producen sensaciones. Y vamos a retomar estos tres aspectos que ya habíamos hablado: el órgano, que va a cambiar de función; el cerebro, que se va a ver el foco de Hammer activado a través del TAC; y la psique, es decir, la emoción que está involucrada o el sentir que está involucrado. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, podemos detectar a tiempo qué está pasando, qué necesita, qué tenemos que hacer para que no se desencadene un proceso de enfermedad mucho más intenso o mucho más grave. De manera tal que las emociones no expresadas producen un gran grado de estrés. Ya vimos que es una situación que se vive en soledad, dramática, sin expresión y sin solución. Por lo tanto, no lo expresamos. Eso genera un bioshock, un conflicto determinado, que va a depender de la forma en que vivimos la situación nosotros, cada quien. Y de manera de cómo lo vivamos, va a ser el órgano dañado, ¿no? Si lo vivimos, como carencia, por ejemplo, el órgano dañado será el hígado. Si lo vivimos como agresión, lo que va a suceder es que el cuerpo va a engrosarse, obesidad. Y así, dependiendo de desde dónde lo vivamos, se va a dañar cierto órgano. Cada conflicto tiene un órgano específico en el cuerpo en el que se va a manifestar. Dependiendo del conflicto y de cómo lo vivamos cada quien, se va a manifestar en cierto órgano. La descodificación biológica es el arte de escuchar a nuestro cuerpo y de comprender el lenguaje de los órganos. Entonces, ¿qué hace la descodificación biológica? Es saber qué órgano es el que está, partir de un diagnóstico y a través del diagnóstico médico, saber qué órgano está dañado y entonces ir por la solución a la vida pasada del paciente. Una vez que se descodifica, se le da un nuevo significado a ese problema vivido en la infancia que nos está afectando en la etapa adulta, entonces podemos regresar a la normotonía. Y junto con el tratamiento médico o de algunas otras terapias, la persona regresará a su estado normal y a su equilibrio, pero completamente sano.
tengo la tentación de decirles alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, váyanlas anotando en el chat. Y voy a continuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decíamos, el cuerpo busca la homeostasis, ¿no? Siempre va a buscar la homeostasis porque esa es la función de nuestro organismo, estar siempre en equilibrio para estar en el modo salud. Pero cuando el medio externo provoca cambios en el medio interno, vamos a provocar el desequilibrio. Y entonces, si provocamos el desequilibrio, van a fallar los mecanismos de homeostasis y se va a presentar la enfermedad. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo entonces? Pues va a buscar la manera de regresar a al estado de equilibrio. De manera tal que, como ya vimos en las diapositivas previas, se va a dañar algún órgano, va a estar involucrada una emoción y se va a ver reflejado en el foco de Hammer. Porque nuestro cuerpo siempre va a buscar la adaptación. Y bueno, aquí también se ve involucrada la genética y vamos a hablar un poquito de la epigenética de manera muy breve. Nosotros venimos armados con nuestra genética que viene pues de herencia de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no? Y formamos nuestro mapa genético. Sin embargo, no todos los genes están activos y no tenemos que, a lo mejor tenemos el gen latente ahí, pero no necesariamente se tiene que activar, ¿no? Porque decimos, no, es que soy diabético, voy a ser diabético o soy diabético, porque papá y mamá lo son, ¿no? Y sí, probablemente esté en tus genes. Sin embargo, la epigenética, que es las situaciones que rodean al ser humano, a la persona, puede lograr que eso no suceda. Pues como a través del ejercicio, la dieta, cuidarse, ¿no? Y a través de eso nosotros podemos modificar el que se active o no se active un gen. Entonces, y lo podemos ver en los gemelos idénticos, ¿no? Como aquí en la figura, vemos cuando son bebés, son gemelos idénticos. Sin embargo, al crecer, puede ser uno más delgadito que el otro, ¿no? O uno puede sufrir unas enfermedades que el otro no. Si todo fuera genético, entonces los gemelos idénticos tendrían que enfermarse igual, ¿no? Y tener el mismo fenotipo, ¿no? Ser delgados los dos o ser obesos los dos. Sin embargo, no pasa así. Esa es la comprobación de que la genética no es determinante, ¿no? Sino que nosotros, a través de la epigenética, que es todo lo que nos rodea, podemos modificar el que se presente o no un rasgo genético. Y bueno, pues evidentemente todo esto tiene lugar en nuestro cerebro. Y hablamos del cerebro triuno, ¿no? El mundo fue creado por quien cada uno de nosotros tenga la idea de quién fue creado. Yo miré hoy a la evolución, a nuestro proceso de evolución, en donde en algún momento de la vida fuimos, fue reptil, ¿no? El mundo era de reptiles y teníamos este cerebro reptiliano. Cuando era así, solamente la única preocupación era el sobrevivir, el cuidarse del depredador y el alimentarse, ¿no? Entonces, solo necesitábamos este cerebro que lo vamos a llamar cerebro reptiliano, o que se llama cerebro reptiliano. Después, conforme fuimos evolucionando, apareció el cerebro límbico, que es en el que están involucradas las emociones. Y finalmente, nuestra parte más nueva del cerebro es el neocórtex, que es el que nos permite pensar, ¿no? Cuando ya somos seres humanos pensantes. Y pues bueno, de nuestras respuestas emocionales van a abarcar los 3 tipos de cerebro. Puede ser nuestra respuesta instintiva, ¿no? A cualquier situación que esté sucediendo,
y que esa nos va a llevar nuevamente a la parte de ataco, corro o me congelo. Y nos pasa actualmente. Entonces, todo lo que viene de la historia lo seguimos teniendo y lo seguimos teniendo en nuestro cuerpo y en nuestro organismo y seguimos respondiendo dependiendo de cómo estemos viviendo la situación. Entonces, tenemos 3 partes del cerebro: el reptiliano, el límbico y el córtex o el neocórtex. Y para el cerebro, les decía yo hace un ratito, lo mismo da que sea real o imaginario. Entonces, como podemos imaginarnos un limón y segregar saliva, podemos imaginarnos cualquier cosa y provocar el movimiento neurofisiológico que va de la mano con lo que imaginemos. Por eso es que nuestros pensamientos dañan nuestro cuerpo. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos y buscar que sean siempre pensamientos positivos. Porque cuando nosotros nos vamos a la parte de pensamientos negativos, empezamos a afectar nuestros órganos. Entonces, sea real o imaginario, vamos a producir la misma descarga neurofisiológica como lo vimos con el limón. El limón, una cosa tan sencilla que en unos segunditos logramos segregar saliva, simplemente con imaginar el jugo de limón. Imagínense lo que podemos lograr en nuestra neurofisiología con los pensamientos y la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, es importante que hagamos conciencia de que nosotros mismos nos enfermamos y enfermamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones que hemos vivido una y otra vez y que no le damos importancia y que las dejamos ahí y que después a través de nuestros sentidos vuelven a aparecer en algún momento de nuestra vida. De tal manera entonces que nuestro sistema nervioso nos va a preparar para la lucha o pelea, la huida, el congelamiento y va a generar una respuesta de estrés o respuesta ansiosa. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a relacionar las experiencias previas con nuestras experiencias del pasado. Y eso es lo que va a provocar el desgaste de nuestros órganos. Cualquiera que sea, puede ser desde el sistema gástrico, el sistema circulatorio, el mismo sistema de emociones, la tiroides, los riñones, los pulmones. Porque a través de nuestros 5 sentidos vamos a recordar aquella situación incómoda o desafiante que vivimos o que no supimos darle una respuesta y que la guardamos ahí en algún lugar de nuestras células. Pasa como cuando en un anuncio por ahí que había de sopa, ¿no? Se sienta el adulto, prueba la sopa y al probarla, el sentido del gusto lo lleva a ese momento donde mamá le hacía la sopa, ¿no? Y se regresa a ese niño. Así pasa con nuestros pensamientos, con nuestros recuerdos, con nuestras situaciones vividas que no solucionamos. Y entonces cualquiera de nuestros sentidos involucrado en aquella situación a la que no le supe dar respuesta, lo va a traer nuevamente al presente como si yo lo estuviera viviendo nuevamente. Puede ser a través de la vista, del oído, o sea, puede ser algo que vi en ese momento y que un color, un momento que vi, algo que escuché, algo que sentí o un olor, ¿no? Cualquier situación nos va a llevar o nos va a remontar a aquella situación que no supe resolver y que está dañando cierta parte de mi cuerpo y cierta parte de mi córtex cerebral. ¿Por qué? Pues porque entonces ya entra esta parte del neocórtex que acabamos de ver, nuestra parte pensante, y entonces le damos una interpretación a lo que hoy estoy viviendo y lo comparo con lo que viví en aquel momento. Y entonces a lo largo de mi vida, cualquier situación a través de mis 5 sentidos que me recuerde esa situación a la que no le pude dar solución, me la va a traer como si lo estuviera viviendo nuevamente hoy. Y de esta forma, pues es como se van dañando nuestros órganos. Y entonces les decía hace un momento que hay que cuidar nuestros pensamientos, porque un pensamiento provoca cambios neurofisiológicos
a través de nuestro sistema nervioso. Viene toda una descarga de neurotransmisores, la comunicación entre las neuronas, se procesa por un solo pensamiento. Y un pensamiento lleva a una descarga neurofisiológica de un tamaño tal que puede meter a nuestro cuerpo en estrés constante sin que nosotros nos demos cuenta. Y va a generar emociones. Si es la emoción esta, que es de alegría, ¿no? O esta, que es de alegría, está bien. Pero cuando nos manda una emoción de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, de enojo, vamos a mantener esa emoción en nuestro cuerpo hasta que no solucionemos o detectemos cuál es ese pensamiento que nos está provocando la emoción y que a su vez está produciendo sensaciones corporales, es decir, está en el cuerpo produciendo malestar en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y entonces los cambios neurofisiológicos de nuestro sistema nervioso van a condicionar una emoción que va a provocar un síntoma o una sensación corporal. De tal manera que si nuestros pensamientos están ligados con emociones como envidia, asco, tristeza, ira, rencor, rabia, vamos a ir dañando nuestros órganos y vamos a seguir en ese momento de estrés hasta que nuestro cuerpo encuentre el equilibrio y entre en proceso de curación. Además, bueno, lo podemos ahorrarle ese camino a través de la descodificación biológica. De tal forma, entonces, que nuestro organismo va a buscar siempre la homeostasis. Si el pensamiento, que es el lenguaje de la mente, está provocando emociones y va a provocar sensaciones corporales, que es el lenguaje del cuerpo, va a entrar en conflicto y esa homeostasis se va a perder. Y entonces, lo que va a suceder es que vamos a estar forzando el funcionamiento del órgano que se vea relacionado en este bioshock. Y para esto es importante entonces darnos cuenta que nuestro cuerpo guarda en la memoria todos nuestros sucesos vividos, ¿no? Y tenemos solamente un 5% de vida consciente, ¿no? Y el 95% restante son nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestra experiencia, de modo que la parte del 5% que sí tenemos consciente va a estar ligado a la lógica, al razonamiento, a las aptitudes creativas y va a generar el libre albedrío. Sin embargo, la parte inconsciente va a provocar actividades automáticas, hábitos, conductas programadas, respuestas emocionales, recuerdos asociativos, pensamientos y sentimientos, que a su vez van a estar ligados a actitudes, creencias y percepciones. Y de esta forma es como vamos enfermando nuestro cuerpo, porque nuestros pensamientos están regidos por la experiencia previa. No importa cuántos años hayan pasado, siempre estará latente en el inconsciente, porque para el inconsciente no hay tiempo. Para el inconsciente, igual que para el cerebro, es igual real, imaginario, simbólico, virtual. Igual vemos una foto y nos lleva a un momento del pasado que puede ser no agradable. No existe el tiempo y tampoco existe la palabra no. Nuestra mente, entonces, es el cerebro trabajando. Obedece a los pensamientos que están regidos por los sucesos de nuestra vida, es decir, por nuestra experiencia previa, y genera lo que le pide. Entonces, lo que busca la mente es ayudar al cuerpo a regresar a la homeostasis, al equilibrio y a la salud. De modo tal que si tenemos pensamientos, aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Tenemos un pensamiento de sentirse desprotegido, nuestra mente va a buscar la solución biológica ganadora, que para esto en específico, para protección, va a generar obesidad. Va a trabajar con la grasa y va a generar obesidad.
Si sentimos invasión en el territorio o no poder poner orden en el territorio, ¿qué es el territorio? Todo lo que considero mío. Mi casa, mi trabajo, mi coche, mi hijo, mi mascota, mi proyecto, mi marido, todo lo que considero mío, eso es el territorio. En la parte del hombre lo va a ver como invasión en el territorio, en la parte de la mujer va a verlo como que no puede poner orden en su territorio. Y como somos personas evolucionadas, ¿no? Que venimos de los reptiles, de todo nuestro pasado, pues volvemos a esa parte de marcar el territorio con la orina. Si sentimos que no hay invasión en el territorio, que alguien se está metiendo con mis cosas, o que no puedo poner orden, no puedo poner límites, alguien se está metiendo en mi vida, voy a empezar a producir infecciones urinarias. Y dependiendo de la intensidad que sea, pues cada vez va a ser más el daño al sistema urinario, al riñón. Situaciones o personas no gratas, cuando decimos, ay, esto no lo digiero, no lo paso, no lo tolero, problemas gástricos, colitis, gastritis, etc. Cuando tenemos situaciones familiares, se va a ver reflejado en problemas en sangre o corazón, porque la sangre es la familia y el corazón es la casa. Resistencia ante situaciones específicas, el cuerpo te va a interpretar como requieres azúcar y vamos a provocar diabetes. Y problemas con el manejo del tiempo son problemas de tiroides. Mayor o menor producción de tiroides para que el cuerpo tenga más energía o menos energía. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos. De tal forma que, pues, se requiere de un diagnóstico médico o que haya síntomas en el cuerpo para poder encontrar el sentido biológico del síntoma, ver si el conflicto es programante o es desencadenante para hacer una hipótesis biológica con base en los síntomas y realizar la descodificación biológica para volver a la normotomía o eutonía como lo vimos en la gráfica. Y entonces a lo mejor ahora sí ya le encontramos más sentido a esta gráfica, ya podemos entenderla un poquito más, porque pasamos en esta fase de estrés, ¿no? Porque el cuerpo está buscando el equilibrio y una vez que lo encuentra, pasamos a la fase de curación. Y entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Pues es un tratamiento integral. Darnos cuenta del pensamiento de la enfermedad que estamos trayendo al presente, acudir al médico para que nos dé un diagnóstico, aunque aquí el mismo diagnóstico te genera un conflicto y es como un placebo que te va a provocar síntomas porque todos ya hemos leído muchísimo sobre las enfermedades y los síntomas. Junto con el diagnóstico habrá un acompañamiento para hacer la descodificación y se buscarán terapias integrales como flores de Bach, biomagnetismo, auriculoterapia y muchas otras, ¿no? Que todo en conjunto ayudará a la persona a regresar al equilibrio y a volver a la normotonía. Yo sé que es muy cortito el tiempo, traté de darles un panorama muy general y completo. Sin embargo, bueno, aquí les pongo algunas recomendaciones de libros para que puedan leer y entender un poco más acerca de este fascinante tema que es la descodificación biológica. Pues el primero es de mi maestra Ángeles Walder y es El arte de escuchar al cuerpo. Creo que sería el primero que tendrían que leer y después ir leyendo los demás poco a poquito, ¿no? El de Joe Dispenza, El placebo eres tú, te explica muy ampliamente todo lo de la neurofisiología que hay detrás de los pensamientos. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Ahorita vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas, pero pues nuestra marca es VitaSeed. Ahí tenemos otras terapias, además de descodificación biológica, otras terapias como psicología, flores de Bach, auriculoterapia, entre otras. Y pues ahí están mis datos, porque sé que a lo mejor no vamos a alcanzar a resolver todas las preguntas, pero pueden llamarme y por WhatsApp o por llamada podemos ir resolviendo cada una de ellas. Y pues bueno, espero haberles dado un amplio panorama, haber sido claras
y pues no sé si hay preguntas. Gracias, muchas gracias, Cari. Efectivamente, ya hay varias preguntas en el chat. Voy a leerte las que están y terminando, pues, si alguien también quiere hacerla verbalmente, pues les damos también el espacio. Pero respetando el orden, vamos con las preguntas del chat. Este es de Jesús Antonio Cerecero. Dice, yo había escuchado sobre el tema, sin embargo ahora lo entiendo. Pasé por un par de pérdidas por COVID. Recuerdo que por hacerme cargo de trámites funerales administrativos y no tuve tiempo para expresar o sacar mis emociones como hubiera querido. ¿Esto significa que pudiera llegar a tener un daño en algún órgano? Si es así, ¿qué puedo hacer para evitar esto a futuro? En realidad, gracias, Susi. En realidad, Jesús, no significa que vayas a tener un daño, porque depende de cómo lo viviste. Si lo viviste de manera traumática, sin solución, sin expresión, y de manera dramática, sin expresión, pues podrías estarte observando a ver si es que estás reflejándolo en el cuerpo. Pero pues mientras no haya un síntoma, no hay enfermedad, ¿sí? O sea, en realidad es que la descodificación biológica camina a partir de los síntomas. Muy bien, muy claro. Gracias, Cari. Nos pregunta, tengo aquí Arace, registrada, ¿el proceso de descodificación o acompañamiento tiene que ver con algún proceso de hipnotismo? No, en realidad no tiene nada que ver con el hipnotismo, simplemente trabajamos a través de tus sensaciones y esas sensaciones como el limón, ¿no? O sea, como el limón te hizo segregar, o sea, vamos a dejarlas expresar en el cuerpo, o sea, la forma en que se trabaja es, yo te ayudo a que expreses eso que está ahí atrapado, y a través de esas sensaciones expresadas en tu cuerpo, tú solita, o tú solita, es chica, ¿verdad? Tú solita vas a ese momento en donde se grabaron. O sea, es biología. Es como cuando pruebas la sopa, ¿no? Pruebas la sopa y te lleva al momento en que mamá la hacía, es de la misma forma. Pero lo que pasa es que no dejas expresar las emociones. Cuando haces este proceso de acompañamiento, permites que esas emociones se expresen y no las dejas expresar porque es doloroso. O sea, es como una ola que te revuelca, pero igual como cuando te revuelca una ola, te levantas y no pasó nada, de igual forma sales de este proceso de descodificación. Esta es pregunta mía, al trabajar las sensaciones, entonces haces consciente lo que estaba inconsciente, desconocido, ¿no? Es correcto, o sea, al enfocarte en tus sensaciones y a permitirlas que se expresen en el cuerpo, las haces conscientes. Muy bien. Pilar Ramírez pregunta, ¿existe una correspondencia estudiada entre la situación que lleva al estrés y cómo afecta cada órgano? Pusiste un ejemplo del hígado. Sí, en realidad, pues tienes que, para ser descodificadora biológica o acompañante, tienes que aprender anatomía, fisiología y aprenderte la relación que hay con cada órgano del cuerpo con la problemática que se está presentando. Y haces una hipótesis biológica como un proceso científico, ¿no? Haces tu hipótesis biológica y de ahí partes para encontrar la solución. Sí, el estudio que tú hiciste de biodescodificación creo que te llevó 2 años, ¿cierto? 2 años, sí, 2 años. 2 años, sí. Aparte, bueno, sabemos que Karina es psicóloga de profesión y pues se ha dedicado a la capacitación de fuerza de ventas en temas de sistema nervioso, ¿cierto? Es cierto, sí, así es. Y tienes toda esa ventaja de ese background, ¿no? Sí, bien, claro. Gerardo Mendoza pregunta, ¿la biodescodificación solo estudia y ayuda a resolver conflictos hasta los 14 años? ¿Qué pasa con los conflictos que vivimos después de los 14 años?
Gracias, Susi. No, en realidad la descodificación te ayuda a lo largo de tu vida. Lo que pasa es que todos los conflictos que pudiste haber vivido se dieron en tu infancia. Lo que pasa es que no lo tienes consciente. Y lo que pasa después de los 14 años es la repetición de esos conflictos. Por eso la descodificación biológica lo que hace es ayudarte a sacar esas emociones, y las mismas emociones te llevan al momento donde se programó. Es un programa que se genera en la infancia y que se desencadena, por eso se llaman conflictos programantes, son en la niñez. Y los desencadenantes son en la parte adulta. De hecho, cuando asisten a consulta es porque hoy en la actualidad se está dando el conflicto, que es el conflicto desencadenante. Pero nosotros como descodificadores sabemos que ese conflicto desencadenante, que es el que estás viviendo hoy, se grabó en el pasado, se grabó en la niñez. No sé si fue Muy claro. bien. ¿Es correcto que también les digamos emociones atrapadas? ¿O es otra cosa? Sí, al final de cuentas, nuestros pensamientos van a generar emociones que se van a quedar aquí. De repente las sentimos en el pecho, ¿no? Sentimos así que, es que me oprime el pecho. Esa es una emoción que está ahí, ¿no? Y que hay que buscar el origen. Patricia Martínez pregunta, ¿qué pensamientos generan las alergias? Urticaria, inflamación de articulaciones, asma, rinitis. En realidad, los pensamientos vienen de tus conflictos, y entonces habría que ver todo el cuadro junto con el diagnóstico para poder ir a ver qué pasó en la niñez y qué pensamientos están generando. O sea, en realidad no es que ya esté establecido, es una guía, pero pues hay que ver la historia clínica, la historia del paciente, hay que ver los síntomas, son muchas cosas que se involucran. Entonces, te podría decir que cada conflicto es distinto. Sí, es muy individual, ¿no? Depende de lo que la persona haya vivido en ese momento. Y cómo lo haya vivido. ¿Desde Exacto. qué órgano lo vivió? Bien. Pilar Segura pregunta, ¿cuáles serían los problemas del manejo del tiempo? ¿Algún ejemplo? Sí, cuando de repente sientes que te falta tiempo para hacer todas las actividades que tienes, o que te sobra el tiempo, ¿no? Entonces, ahí le estás pidiendo a tu tiroides que agregue más o menos hormona. Y claro, de momento no pasa nada, ¿no? Pero si esto es constantemente, hay personas que se toman todo el tiempo para poder llegar a tiempo, valga la redundancia, y de todas formas llegan tarde. Y son problemas con el tiempo. Puede ser que llegar a tiempo causó un problema, o si te tardaste en nacer a lo mejor. O sea, puede ser muchas cosas, muchas. Depende de cada caso. Entonces, sí, el manejo del tiempo nos produce estrés de alguna forma, ¿no? Y ahí se va a reflejar en algún órgano. Generalmente en la tiroides cuando es tiempo. Okay. Gracias. Adriana Rangel pregunta, ¿qué problemas o pensamientos generan los problemas con las arterias que se tapen? Normalmente todo lo que tiene que ver con circulación o aparato circulatorio, corazón, tiene que ver con la familia. Pero, nuevamente les digo, depende de cada caso, ¿no? Habría que ver cómo se presenta, por qué se presenta, qué pasó, qué hay alrededor. O sea, es como muy completo para poder decir, o sea, sería muy aventurero de mi parte decir es esto, ¿no? Porque no, hay que ver caso por caso. Bien, la doctora Lucía Hernández agradece y dice, comenta, es importante el código. No sé, aquí algo que estabas comentando ya, no vi en qué momento lo escribió. No, tampoco me queda claro. El código... Lucía, ¿estás por ahí? Bueno, continuamos y si no... Hola. Adelante, Hola, Lucía. hola.
¿Tú me oyes? Porque estoy media con poca señal. Sí, Sí, te oigo. le estaba mencionando que, bueno, yo también he leído de descodificación biológica y por eso se llama descodificación, porque vamos a los códigos. Nosotros creamos significados a partir de palabras, hechos, experiencias, y es como el mensaje, el código es igual el mensaje que te está dando en este momento para poder generar una alteración en la función. Entonces, por eso te preguntaba, ¿tú buscas el código, el sentimiento? No, en realidad, gracias, sí, ya me quedó claro. No, en realidad sí se llama descodificación, pero es porque a una situación que tú le diste una interpretación X, le vamos a dar otra interpretación. O sea, vamos a descodificar esa interpretación que le diste para darle una nueva y que ya no esté dañando tu organismo. Pero depende de la persona, del órgano dañado, de la historia que hay alrededor, de la situación que está viviendo la persona en ese momento, para poder establecer, no es con un código, es con una hipótesis biológica. Todo es biología y neurofisiología. Ok, muchas gracias por aclarar esto, Cari. Tenemos bastantes preguntas, vamos a seguir y tú nos dices, ¿las enfermedades solo se dan en los órganos? Pregunta Lucas. Sí, las enfermedades se expresan cuando hay desequilibrio en tu organismo. Y entonces el cuerpo siempre está en equilibrio, llámese del sistema que se llame, en general busca estar en homeostasis. Cuando esa homeostasis se pierde es porque algún órgano, cualquiera, piel, sistema nervioso, bueno, corazón, riñones, cualquier órgano de nuestro cuerpo no está funcionando adecuadamente por alguna situación y eso provoca una enfermedad porque se pierde el equilibrio. Bien, Silvia Angélica García hace una pregunta que yo también la tenía en la mente. ¿Este sistema tiene alguna relación con lo que plantea o planteaba Luis Hay? Sí, la verdad es que se van relacionando muchos temas. La única situación diferente es que aquí se basa mucho en la biología y en la neurofisiología. O sea, en realidad es trabajar con el mismo funcionamiento del cuerpo y las emociones. Pero sí se relaciona. Bien, Mauricio te agradece. Pregunta por las lecturas que sugieras, que pusiste algunas al final, una de Ángeles Walder, los mensajes del cuerpo, ¿cómo se llama? O el arte de escuchar el cuerpo. Ahí está, gracias. Ahí están. Perfecto, seguimos con la Y son siguiente. algunos. Si quieren más, pues hay más, pero esos son algunos. Para empezar. Sí, también, bueno, te pueden buscar si Sí, tienen claro. más consultas. Ahí están los datos. Gracias. Bien, nuevamente, Silvia Angélica García, ¿el cáncer entonces es propiciado por los pensamientos que afectan las emociones? Son provocados por las descargas neurofisiológicas que provocan los pensamientos. O sea, no es el pensamiento en sí, sino lo que el pensamiento provoca en el neurofuncionamiento normal del cuerpo. Vaya, y bueno, tú comentabas también que no es nada más la biodescodificación como terapia, sino que es un tratamiento integral. Es correcto. El paciente o la persona va al médico, a su tratamiento normal, que bueno, con el médico que solemos acudir, pero complementa muy bien, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que el médico ve la parte fisiológica, digamos, ¿no? La parte que cura con la medicina, ¿no? Pero si no vemos esta parte psicológica, esta parte de emociones, pues no está completo el tratamiento. Así es. Bien, Mario Bonilla dice, qué interesante tópico, realmente da una imagen de muchas situaciones en la vida que pueden ser explicadas con esto. Felicitaciones, me agradó mucho. Gracias. Adriana Rangel, otra vez la de los libros, la lámina de los libros, por favor.
Pilar, ¿qué provoca la hipertensión? La hipertensión, además de que es parte del sistema circulatorio de la sangre y que tiene que ver mucho con la familia, también tiene que ver con la liquidez. Se refleja en la sangre porque es un líquido y pues para el cerebro real, imaginario, simbólico, es lo mismo, ¿no? Para el inconsciente. Entonces, para él, líquido y liquidez se relacionan y entonces cuando hay escasez de dinero o de liquidez puede estar ligado con la hipertensión. Pero nuevamente les digo, depende de cada caso, depende de cada situación y de cada persona. Sí, no creo que puedas generalizar así No. tan fácilmente, ¿no? Tienes que ver el caso. Así es. Bien, nuevamente te dan las gracias, Adriana Rangel, muy buena plática. Gracias. Mauricio pregunta si esas lecturas son para principiantes, para quienes inician en el tema. Sí, en realidad son mis lecturas básicas del primer módulo. Entonces, están entendibles, están, pues no les voy a decir que van a poder descodificar, pero sí lo van a entender más. Sí, es para iniciarse, como bien comenta. Roberto SP quiere hacer una pregunta de voz. Si quieres activar tu micrófono, Roberto, vamos a dar, ¿te parece 10 minutos más máximo? Sí. Porque hay más preguntas, espero que nos dé tiempo. Adelante, Roberto. Sí, gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, Roberto. Bueno, pues aquí realmente, sin duda, yo creo que a cualquier persona le interesa, le convendría escuchar esta plática, a todas las edades, ¿no? Pero sobre todo también a los adultos mayores, como por ejemplo a mis papás, ¿no? Estoy casualmente con ellos, y vale la pena, ellos no son muy de Zoom, entonces adultos mayores que si lo suben a la página en YouTube, a la gente le va a encantar, y bueno, sobre todo que no solo que lo escuchen, sino que esto permita que después ellos se acerquen a ti, busquen asesoría o terapia. ¿Esto lo van a publicar entonces en YouTube? Así es, sí, Roberto, te comentaba, tenemos una página de Terapeutas por Morelos, tal cual así la puedes encontrar. Los invito a suscribirse y ahí van a encontrar tanto esta plática como otras relacionadas con estos temas de salud mental, emocional. Perfecto. No, pues muy bien. Felicidades, Karina. Maravillosa Gracias, plática, Robert. Felicidades. Gracias. Gracias, Roberto. Rosalinda pregunta, ¿esta terapia es rápida o tarda en dar resultado? No sé qué tanto es rápido o tarda, ¿verdad? Depende de qué tanto tú trabajes. O sea, en realidad yo solo te acompaño. El trabajo lo haces tú. Y entonces, si estás muy cerebral, es decir, si no permites a tus sensaciones corporales expresarse en el cuerpo, tardamos más. Si puedes en la primera encontrar tus sensaciones y sacarlas en ese momento, pues el tiempo será más corto, pero depende de cada caso también. Muy bien, la siguiente persona tiene que ver con la misma, es de Arace. ¿Cuánto tiempo me toma? Bueno, ya lo contestaste. Cristina Hernández, ¿qué significa fase de reparación? Ok, para la descodificación biológica las enfermedades tienen dos fases. La fase fría, que sería cuando no hay síntomas, que es toda esta parte donde el cuerpo está buscando el equilibrio y que busca en qué órgano acomodarse para encontrar ese equilibrio, dependiendo de los pensamientos que se estén generando y descargas neurofisiológicas. Y la fase caliente, que es donde están los síntomas, que para la descodificación biológica es el inicio de la sanación o el inicio de la recuperación, y para la medicina es el inicio de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta fase de reparación para la descodificación biológica es cuando el cuerpo se está recuperando, se está sanando y está regresando a la normotonía. Muy bien. Nuevamente, felicitaciones, estuvo muy dinámica e ilustrativa.
La pregunta es, ¿el buen sexo podría provocar la homeostasis? ¿Y en qué tipo de cerebro entraría albergado? Entra en el cerebro límbico, que es el de las emociones, ¿no? Y pues bueno, yo creo que depende de la necesidad de cada quien si te lleva a la homeostasis o no. Muy bien. Bien. Otra vez te piden la pantalla de los libros. Si quieres, déjala tantito Ahí ahí, está. por favor. ¿Los pensamientos traídos del pasado pueden ocasionar un grado de obsesión? Pregunta Daniela Aguilar. Sí, bueno, también la parte de las obsesiones están en cierta parte del cerebro y para la descodificación biológica, las obsesiones es la combinación de dos conflictos, pero es como ya una siguiente parte, ¿no? Que es la combinación de dos conflictos y que generan la parte de la salud mental, o sea, o de la falta de salud mental. Pero es combinación de dos conflictos y que va, para la descodificación biológica se llama que es una constelación. Ok. Nuevamente, ¿cuánto tiempo? Ya lo contestaste. Las sesiones, ¿de cuánto tiempo son, Karina? ¿Y cada cuánto las programas? Ok, mis sesiones son de 1 hora, a veces más, a veces menos, no, a veces más, dependiendo de cómo vayamos avanzando en la consulta, pero bueno, procuro que sean de 1 hora y se programan de acuerdo a la necesidad de cada quien. Tengo pacientes que vienen conmigo cada 8 días, tengo pacientes que vienen cada 15 días y tengo pacientes que están 1 vez al mes. Entonces depende de la necesidad de cada quien y del ritmo que quiera llevar cada persona. Muy bien. Rosalina pregunta, en relación al COVID, ¿cómo lo interpreta la biodescodificación? Me refiero a tantas afecciones respiratorias, ¿qué significaría? Miedo a morir. Asfixiado. Miedo a morir, asfixiado. El pulmón, las afecciones del pulmón son en general miedo a morir. En el caso del COVID es miedo a morir asfixiado. Vaya. ¿No se puede dar en huesos, por ejemplo? Pregunta Sí. Lucas. Sí, también. Los huesos son órganos también de nuestro cuerpo y también puede darse en huesos. Huesos, nervios, todo lo que conforma nuestro cuerpo, todo, cuando está en desequilibrio de su función, entra en enfermedad. Nada está exento. Nada. Dientes inclusive. Por algún lugar lo vamos a sacar, definitivamente. Exacto, por algún lugar tiene que salir. Daniela Aguilar, ¿qué tan importantes son los medicamentos que mencionan reforzar el sistema inmunológico? Pues en realidad todos los medicamentos son muy importantes siempre y cuando sean prescritos por un médico, ¿no? Y que respondan a una necesidad del cuerpo. Porque si nosotros tomamos medicamento por recomendación, pues ahí ya estamos dañando a nuestro cuerpo. Entonces, pues sí, si es prescrito por un médico, todo es bueno para el cuerpo. Bueno, te pido otra vez que pongas tu página de tus datos porque hay quienes están comentando que sí les interesa. Ya los datos ya más específicos, pónganse en contacto por favor con Karina. Y bueno, ya hay muchas de agradecimiento. ¿Cómo puedo entender o relacionar la enfermedad de lupus con mis códigos de la infancia? Bueno, nuevamente te digo, la historia dice mucho, ¿no? Y no tan solo la historia tuya, sino también de tu familia y de tus ancestros, ¿no? Entonces, realmente el que yo te diga por esto o por aquello, te estaría mintiendo. Bien, aquí un testimonio de Erika Castillo. Estoy feliz tomando mi terapia, me ha ayudado bastante. Isaac, ¿cómo puede ayudar la biodescodificación a una persona que nació con algún tipo de discapacidad, sin vista, oído, voz, alguna extremidad, etcétera?
Pues lo que puede hacer es trabajar con las emociones y saber qué de su historia anterior lo está condicionando y enseñarle a vivir. Si no tiene un remedio pues real, ¿no? Si es la falta de algo, ayudarlo a vivir de la mejor forma sin seguir dañando su organismo. Muy bien. ¿Y tú das sesiones en línea? Preguntan. Sí doy sesiones en línea, pero la verdad yo prefiero darlas en forma presencial porque para mí es mejor porque puedo sentir a la persona, ¿no? En línea no es tan fácil. A mí me cuesta mucho más trabajo poder sentir a lo que está sintiendo, las sensaciones. O sea, no es que yo las sienta, sino poder interpretarlas, ¿no? Y cuando tengo a la persona frente a frente es mucho más fácil, pero sí se puede dar la sesión en línea. De hecho, tengo algunos pacientes en línea y sin ningún problema. Pero sí yo preferiría o yo prefiero dar las presenciales. El consultorio está en la colonia Nápoles. Sí, justo te preguntamos porque sabemos que estás en México y muchas personas de nuestra audiencia son Morelos, terapeutas por Morelos. Sí, podemos hacerla en línea sin ningún problema. Bien, y si alguien quiere aprender biodescodificación, pregunta Rosalinda, ¿dónde recomiendas? Pues yo recomiendo de donde soy hija, ¿no? El Instituto Ángeles Walder, es un instituto que está en España y que los maestros vienen acá a dar la formación. Muy bien. Pues creo que ya ahora sí, ya no ay no, sí me aparecen muchas. Ah, no, ya. La última, vamos a dar la última. Yo creo que ya dejamos descansar a Karina, ya nos facilitó sus datos. Y se me fue, ¿cómo afectan? Se me fue la pregunta. ¿Cómo puede? No, perdón. ¿Cuáles dirías que son los efectos de los pensamientos y emociones en nuestra salud? Ya para cerrar. Pues creo que toda la plática hablé al respecto. La consecuencia de los pensamientos en nuestro cuerpo descargan toda una carga neurofisiológica. Si estos son positivos, nuestra descarga neurofisiológica va a ser agradable al cuerpo, ¿no? O sea, lo va a ayudar. Y si estos son negativos, obviamente lo va a dañar. Muy bien. Si me permites compartir pantalla, entonces, por Claro favor, que sí. Karina. Bueno, pues yo estoy muy agradecida por esta interesante y productiva plática que nos has dado. De verdad, los mensajes del cuerpo, lo que nos están diciendo. Y a nombre de Terapeutas por Morelos, queremos pues otorgarte un reconocimiento y nuestro agradecimiento por impartir esta conferencia que se tituló Descodificación Biológica, entendiendo los mensajes de tu cuerpo. Muchísimas gracias, Karina. Fue un gusto tenerte aquí. Yo te haré llegar este reconocimiento digitalmente. Gracias, Susi. Muchas gracias a ti, a Terapeutas por Morelos, por permitirme compartir. La verdad es que a mí me encanta compartir todo lo que puedo compartir con la gente. Les agradezco a Terapeutas por Morelos que me hayan permitido hacer este mensaje, dar este mensaje, y a todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias, gracias. Y pues tienen mis datos, si tienen alguna duda o quieren contactarme por alguna razón, ahí están mis datos. Estamos en todas las redes sociales también, igual que Ya Veo Terapeutas por Morelos, y nos encuentran como @Vitacit. Exacto, te pueden ahí buscar en los datos que ya nos dejaste, y también por parte de nosotros, Terapeutas por Morelos, aquí están nuestras redes. Saben que somos una organización sin fines de lucro que, pues aparte de estas conferencias a los que los invitamos mensualmente, también ofrecemos el servicio de atención terapéutica, psicológica,
para quienes lo requieran. Esto puede ser a través de nuestra página de Facebook, Terapeutas por Morelos. Ahí pueden enviar mensaje y el terapeuta en turno los atiende con mucho gusto. Nuestras primeras, en caso de que se requiera más de una sesión, las 3 primeras son de manera gratuita y después se acuerda un costo accesible. Así es que están pues cordialmente invitados quien guste solicitar nuestros servicios o ver nuestras publicaciones en nuestras redes. Y pues les agradecemos muchísimo su presencia, su tiempo, su participación tan activa en esta conferencia y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por conectarse, por sus preguntas.